Buenas a todos y cada uno de nuestros espectadores. Bienvenidos a la 11ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia que desarrollan la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica en el marco de la Jornada de Divulgación Científica UAM Somedici. En la sesión del día de hoy vamos a abordar el tema de las redes sociales y la comunicación de la ciencia. Para esta sesión, como ya es costumbre de cada miércoles, tenemos una mesa de lujo en la cual nos acompañan 3 especialistas en la materia. La primera de ellas es la bióloga Alma Hernández Murillo, quien estudió biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Educación Ambiental Urbana impartido por la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Trabajó como anfitriona en el Museo Universum, participando en actividades de ciencia recreativa que forman parte de la oferta educativa del museo. Además, realizó su servicio social en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, en donde llevó a cabo investigaciones en la línea de comunicación pública de la ciencia. Dentro de sus intereses académicos están vigilar la situación actual de los museos y centros de ciencia en México. Bienvenida, bióloga. Gracias. Asimismo, nos acompaña el doctor Rodrigo Rosales UNAM y maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM. Eduardo, ya te perdimos, ¿ya nos escuchas? Adelante, Lía. Ok, bueno, vamos a retomar. Ahorita voy a proyectar entonces la presentación desde aquí. Denme un segundito. Ok, presentamos entonces también como nuestro segundo ponente al doctor Rodrigo Rosales González, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM, Unidad Xochimilco, y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Trabaja temas relacionados con Internet y modelos de comunicación de investigación científica desde hace 20 años. Su área de interés es la simbiosis entre arte, comunicación, diseño y ciencia como un modo de apropiación del conocimiento. Sus líneas de investigación son visualización en la sociocomplejidad, praxis cibernética, arte y diseño, tecnología y humanidades y divulgación científica. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Artes y Humanidades de la UAM Unidad Lerma. Bienvenido, doctor Rosales. Gracias. Y finalmente tenemos a la doctora Clementina Equigua Zamora, quien ya es la segunda vez, si no me equivoco, que nos acompaña. Ella es bióloga y doctora especializada en ecología vegetal de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de la Universidad de Florida. Ha participado en proyectos museográficos de la UNAM, el Museo Interactivo de Economía y el Museo de Historia Natural, y colaborado en la revista ¿Cómo ves?, la revista de la Universidad de México y Oikos, además de Radio UNAM. Su trabajo de divulgación trata sobre la conservación de los recursos naturales, la investigación científica en ecología y la relación del cambio climático con la biodiversidad. Ha impartido clases de ciencia para la Escuela de Periodismo Carlos Septién y de Comunicación Pública y Divulgación de la Ciencia para la carrera de Biología y la Maestría de Periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde 2013 colabora en la Unidad de Divulgación y Difusión del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenida, doctora Equigua. Muchísimas gracias. Bueno, les explico de manera general, aunque mi compañero ya les había hablado un poquito de qué se va a tratar o cuál va a ser la dinámica de esta, que es nuestra 11ª sesión. Y bueno, les explico, cada ponente tendrá 10 minutos libres para su exposición de ideas en torno al tema del día de hoy, que versa sobre las redes sociales y la comunicación de la ciencia. Podrán proyectar si tienen alguna presentación sin ningún problema. Posteriormente tendremos un espacio para preguntas del público. Aprovecho para invitar nuevamente a las personas que nos acompañan en el público a poder dejar sus comentarios, preguntas hacia los ponentes. Los pueden dejar en el chat que está habilitado y va a estar habilitado durante toda la sesión. Y finalmente cada ponente tendrá 5 minutos para sus conclusiones también en torno al tema. El orden va a ser el mismo en el que fueron presentados, entonces vamos a comenzar con la bióloga Alma Murillo. Les comento como dato importante que en aras de llevar correctamente los tiempos de la sesión,
va a aparecer un temporizador en pantalla cuando les falte 1 minuto para concluir. Entonces, en caso de que ustedes estén proyectando alguna presentación, se va a interrumpir su presentación con el temporizador. Bueno, sin más, dejo el micrófono entonces con la bióloga Alma Murillo. Hola, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer por este espacio que me dieron para hablar sobre este tema y primero quiero precisar acerca de unos términos. El primero es que es una web social o comúnmente conocida como la web 2.0, la cual es una plataforma de sitios web basados en comunidades de usuarios y gama de servicios como las redes sociales, blog, Wikipedias, etcétera, que fomentan la colaboración y el intercambio de información entre individuos de una comunidad social. Ya más específico, las redes sociales son plataformas de la web que permiten a los usuarios relacionarse, compartir información y en general mantenerse en contacto. Quiero dar unos datos que son importantes para reflexionar acerca de este alcance que tienen estas plataformas, como son las redes sociales, y se estima que alrededor del 45 al 52% de la población mundial tienen alguna red social. Entre estas plataformas, la que más lidera es Facebook, como ya todos sabemos, que tiene un 87%, la sigue YouTube con un 68%, un 54% de Instagram y 28% TikTok, que ahorita es una red que está creciendo, en especial en Asia y en América. Y posteriormente sigue Twitter, que antes se creía que era de las redes que son más importantes y ahora tiene un 12%, igual que Pinterest, que pues esa red ya está un poco menos activa. Ya más específico, en México se estima que el promedio por día de uso por persona es de 3 horas con 12 minutos al día, lo cual es una gran cantidad del día y que se está yendo en redes como es YouTube, que el 95% de los mexicanos lo usan, de ahí lo sigue Facebook con un 93%, y WhatsApp, Instagram y Twitter. Ya vamos a centrarnos un poquito más al tema del uso de redes sociales en la comunicación de la ciencia. Y pues tomando estos temas, estas estadísticas, estos números que acabamos de ver, creo que es importante ver pues esta labor que se usa para comunicar ciencia, en dónde se están yendo los esfuerzos. Creo que es importante ver que hay dos rubros de personas que lo están haciendo. El primero son personas con sus propias herramientas y esfuerzos, que pueden ser estudiantes, periodistas, comunicadores, que abren su propia plataforma, como puede ser un canal de YouTube, una página de Facebook, de Instagram, y empiezan a compartir su propio contenido. También están las instituciones como son los museos, las escuelas, las empresas, algunos canales de televisión como es National Geographic y pues como ya mencioné, los museos y centros de ciencia, que están también mucho invirtiendo sus esfuerzos en estas plataformas que, como ya vimos, pues sí son muy influyentes en el tiempo de las personas. En un estudio que realicé en la DGDC en conjunto con la doctora Patricia Aguilera y la doctora Yasmín Hernández, observamos que el uso de redes en museos y centros de ciencia es 100% en todos estos museos, en los 5 continentes. Estudiamos alrededor de 25 museos y se observó que el 100% utilizaba Facebook. Ya después, analizando, vimos que es porque es una plataforma muy versátil. El contenido de las personas está alrededor desde los más pequeños hasta adultos mayores. También Instagram lo sigue, que con un 100% de los museos y centros de ciencia que hacen estrategias en esta plataforma, y que también es considerada de las más importantes por los jóvenes de acuerdo a diferentes encuestas. También utilizan mucho Twitter con el 94.7% y YouTube con el 84%, y Gmail, en cuanto a suscripciones de las noticias del museo, solamente el 63% de los museos y centros de ciencia estudiados ofertaban este tipo de estrategias. Entre las estrategias más importantes que seguían estos museos y centros de ciencia en cuanto a redes sociales, el 100% de sus estrategias se basaban en recursos digitales como son video, noticias compartidas, efemérides, fotografías con algún tipo de información.
el 78.9% utilizaba hashtag para poder permitir encontrar al usuario pues las búsquedas de su contenido y también así poder generar una comunidad o una red. El 63% utilizaba un streaming de museo en el cual hablaban de temáticas especializadas al centro de ciencia. Y ahorita en el marco de la pandemia, el 42% utilizaba su tiempo y sus esfuerzos para hablar sobre temáticas del COVID-19, teniendo en cuenta que pues también eso son instituciones que pues generan información formal y verídica, entonces pues utilizaban esos esfuerzos para esto. También el 36.8 solamente, creo que eso es importante recalcar, que utilizaban actividades para interactuar como son encuestas, concursos de memes, de videos, etcétera, y que pues realmente creo que es muy poco porque volvemos a lo mismo de la comunicación unidireccional y bueno, ya ahorita al final hablaré un poquito de eso. Algunos eventos especiales que duraban alrededor de una semana de acuerdo a la temática del museo y series de videos como son en YouTube de las temáticas, recorridos virtuales y curaduría de colecciones como son detrás de bambalinas. Quiero dar un ejemplo de uno de los museos más icónicos en México, que es el Universo Museo de las Ciencias, que se ubica aquí en la Ciudad de México. Y este genera las 4 redes, que es Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y en ellos normalmente hacen concursos de memes, utilizan todas estas estrategias que he estado mencionando. Y cómo utilizar estas redes para comunicar ciencia, yo creo que no hay una respuesta correcta, pero sí creo que es importante tomar en cuenta la red más óptima para nuestro público objetivo. Si es, por ejemplo, un poco más abierta esta apertura, pues podemos utilizar Facebook. Si va centrada a jóvenes, utilizar a lo mejor TikTok, Instagram, que está más enfocada a jóvenes. Y también usar las tendencias y estrategias más atractivas. Pueden ser a lo mejor desafíos que se estén dando no solamente en el sector de comunicación de la ciencia, sino en tendencias actuales y que se pueden adaptar a nuestro contenido para que la gente le resulte atractivo. Y también considero que la retroalimentación a través de las herramientas de las plataformas que nos dan, como son Facebook e Instagram, que nos dan alcances de a qué público estamos llegando, el nivel de interacción, es importante considerarlo para generar esta retroalimentación necesaria para nuestro contenido y también observar esta respuesta del público a través de los comentarios, de los likes y diferentes tipos de puntos que se ven en las redes sociales. Y pues básicamente esto es lo que mi idea. Muchas gracias. Gracias, Alma. Muchísimas gracias por tu intervención. Por supuesto que nos has dado un primer panorama a todos, que igualmente son cosas que quizás ciertas generaciones de algunos años para acá ya estamos acostumbrados a verlo, ¿no? En realidad, creo que todo el mundo ha hecho algún tipo de perfil en alguna red social. Bueno, me refiero a todo el mundo, hablo en este caso de museos, ¿no? Que creo que es una buena alternativa para poder llegar a más gente, ¿no? Y en efecto, digo, yo a mí me ha tocado inclusive escuchar esta frase de, si no estás en redes sociales no existes, ¿no? Entonces, más con la cuestión de la divulgación y museos y demás, el utilizar las redes sociales creo que es una iniciativa muy buena porque el alcance y las herramientas que se tienen creo que son mayores. Muchísimas gracias por este estudio que creo que también es de, por lo que veo, es de tu autoría. Muchas felicidades. Y bueno, vamos a continuar entonces con nuestro segundo ponente, que es de parte de la UAM y nos acompaña el doctor Rodrigo Rosales. Adelante, doctor Rodrigo, tiene sus 10 minutos. Se ve mi presentación, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo? Ya, perdón, acá está. Ahorita la presento. Sí, ahí ya se está viendo, ya nada Me más parece que poner en pantalla completa. es visible, ¿verdad? Es las redes sociales y la Se ve en comunicación de la modo... ciencia. No, no se ve en ¿Se ve pantalla completa, completa, doctor. perdón? O, No, se ve todo su PowerPoint. En no el responde. iconito ahí de presentación, ¿no se ve completa? Ahí ya se ve completa, doctor. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, Adelante. voy a
procurar ser muy breve. En primer lugar, quiero partir de un personaje histórico, Maxwell, Clark Maxwell, allá por los 60 del siglo XIX, o sea, hace ya 2 siglos. Él es el fundador, ¿no? Él pertenece a esta etapa de la ciencia mítica, en cuando presentaban, cuando estaba trabajando con esta noción de la electricidad, este fenómeno que no conocía y que, derivado de su capacidad de investigación, surge pues lo que conocemos como el electromagnetismo, pero lo principal es que surge como modelo. Él matematiza la electrodinámica, el electromagnetismo, perdón, y acá hay unos pequeños dibujos que él realiza en ese entonces, ¿no? Cómo los imaginaba, ¿no? Fíjense. Rápidamente me voy por acá. Este es el señor Maxwell. Voy a quitar acá la pantallita. James Maxwell, ¿no? Aparece que mi conexión a internet es inestable. No sé si, háganmelo saber, por favor, para a ver qué puedo hacer para corregir esta situación. Bueno, entonces yo estoy partiendo de este asunto, ¿no? De cuando la ley era la búsqueda del científico, ¿sí? Es la ciencia mítica, ¿sí? Es decir, hay que descubrir las leyes del universo. Y para eso prima en la ciencia la racionalidad y desde luego que también el asunto de la individualidad. Esto es los derechos naturales del ser humano, ¿no? ¿Cómo se ve reflejado esos principios matemáticos de Maxwell en este caso? En el grado de aplicabilidad, ¿sí? Es decir, lo que ha devenido en la tecnología, ¿no? Por eso aquí pongo este campo magnético del lado izquierdo y que deviene, evoluciona, es el sentido de este campo magnético en un campo social también, ¿no? Hay una analogía, ¿sí? Bien, y ahora bien, es un campo social y por ser un campo social también lo piensa en la divulgación científica, ¿no? Este concepto no lo voy a tener en la historia de la divulgación científica, pero sí quiero resaltar el aspecto, es un modo de pensar y requiere una materialidad, ¿ok? Bueno, aquí está esta imagen, ¿no? De la televisión, las ondas electromagnéticas aplicadas, tecnologizadas, y encontramos que también entonces esta forma de organización que es la red es propiamente un campo social y afecta a la manera de ver de la misma sociología, ¿sí? Y esta, de manera muy esquemática y muy puntual, el campo social se observa su faceta utilitaria, ¿sí? Que viene siendo la sociometría, por ejemplo, y la parte humanista, ¿no? Es decir, esta parte determinista, digamos, propio de algún funcionalismo social, y su parte reflexiva, que es el humanismo, ¿no? Y que yo sí quisiera recuperar este asunto respecto a la divulgación científica, ¿no? Voy a dar saltos cuánticos en el espacio-tiempo, ¿no? Porque llegamos en esta evolución de este concepto electromagnético con respecto a la tecnología a la época de la televisión, la época de las radiofrecuencias, ¿no? ¿Qué sucede? Hay un punto de inflexión en la historia en el que la distribución del control de la comunicación, es decir, pocos emisores, cambia a un microcontrol de la comunicación no masivo, sino quiero evitar el término de masivo porque va a estar más asociado con los medios de comunicación masivos, sino fragmentado y descomunal, es decir, abarca prácticamente a todo el planeta. Acá vemos del lado derecho una revista
la portada de una revista que se llama Science and Invention de los Estados Unidos de 1922, imagínense, ¿no? Y que en su portada ponían la imaginación de cómo iba a ser el futuro, ¿no? Y aquí vemos la televisión unida con el radio. Yo estoy partiendo, después de dar estos antecedentes, estoy partiendo de una idea muy básica, que es esta de la sedimentación, ¿no? La condensación. Es decir, el tiempo se observa en la medida en que cuando no ocurren fuerzas, o ocurren fuerzas, ¿verdad? Síntesis, ¿sí? Luhmann es un sociólogo, es mi mirada fuerte de la sociología, lo dice de manera muy sintética con estos diagramas, ¿no? Hay una condensación, 2, 1 y 1, 2 y una confirmación. Y por tanto nos da una probabilidad, ¿no? O es la consecuencia de la probabilidad. ¿Por qué quiero resaltar el término de probabilidad? Porque Maxwell, el acierto de Maxwell, radicó en que matematizó en función de la estadística, de la probabilidad. De esa manera pudo descubrir y configurar el campo magnético, ¿sí? Y actualmente es gracias a ese modo de pensar matemático, Maxwell, bueno, después devino en lo que es hoy día el mundo cuántico, por ejemplo, ¿no? La mecánica cuántica. Uy, ya me está ganando el tiempo. Rápidamente, libertad, ¿esto qué conlleva? Vivimos en una época de libertad del sujeto, ¿sí? Es decir, es el imperio del consumidor. Y a pesar de ello, para ser sujeto en esta sociedad se requiere de una constricción del pensamiento, de nuestra manera de pensar, que yo llamaría, que es inclusiva y exclusiva, pero que llamaría, aquí me faltó algo, ¿sí? Es la racionalidad cibernética, ¿sí? Es la racionalidad cibernética lo que estamos viviendo. No digo nada nuevo, ¿no? Norbert Wiener, el mexicano Rosenbluth, lo dijeron en el siglo pasado. Y acá vemos de manera muy sucinta este sentido, ¿no? Y que es la tesis que yo sostengo. El campo magnético de Maxwell deviene en lo que hoy día es Internet, y que gracias a eso estamos nosotros participando en este momento. Estas son las gráficas, no me voy a detener en ellas, muy rápidamente me voy, ¿no? Pero solamente es para ilustrar el grado de distribución de los dispositivos electrónicos en la población mexicana, ¿no? En este último censo. Aquí reparar que, fíjense ustedes, el porcentaje de niños de entre 6 y 11 años que cuentan ya con conocimientos cibernéticos para entrar a Internet, ¿no? Comparado con la escala bueno, ustedes, ¿no? Aquí podemos comparar cómo estamos. Bueno, aquí tenemos entonces una gráfica sociométrica, no me voy a detener tampoco. Aquí tenemos el espectro radioeléctrico, ¿no? Y tenemos esta parte del 5G, que es lo que se está peleando hoy día. Aquí encontramos del lado izquierdo un cartel de la electricidad, de cómo espantaba a la gente, ¿no? Y se hacían representaciones al respecto. Del lado derecho encontramos un fake news, ¿no? De que las 5G nos están matando. Y bueno, ya no veo las demás láminas porque el tiempo está encima, pero me gustaría nada más en el tiempo de las conclusiones, si es posible, pues terminar con esta tesis, ¿no? Nada más, gracias. Con gusto, doctor. Muchísimas gracias. Sí, lamentablemente se terminó el tiempo, pero por supuesto en el periodo de las conclusiones usted podrá presentarnos lo que faltó de esta exposición. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Por supuesto que nos dio inicialmente una perspectiva ya muy diferente a lo que veníamos viendo. No cabe duda que la ventaja de hacer estas sesiones multidisciplinarias, creo que es tener diferentes enfoques. Hemos tenido aquí a ponentes con muy diversos perfiles. En su caso nos acaba de presentar información completamente
distinta, que abona, por supuesto, a los antecedentes del tema que íbamos a ver hoy, que se trata sobre Internet y redes sociales. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Y bueno, pues vamos a darle paso entonces a la doctora Clementina. Por supuesto que les recuerdo a todos los participantes que nos acompañan que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, está habilitado para que nos dejen sus preguntas. Y bueno, pues vamos a darle el espacio a la doctora Clementina. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo lo que quiero hacer es un recorrido a paso veloz, un poquito sobre lo que son las redes sociales y lo que implican para la comunicación de la ciencia, porque pues es un reto que estamos enfrentando ya desde los institutos de investigación, de llevar esta información o la información y todo lo que se produce en un centro de investigación hacia el público. Primero quiero que recordemos qué significa eso de la era digital, que también se le conoce como la era informática o de la información, que es un periodo histórico al que se le ligan las tecnologías de la información y de la comunicación. Idealmente, esto quiere decir que la información está democratizada, que en teoría cualquier persona puede acceder a cualquier cosa. La información es un recurso y pues que existen lo que se llaman nativos digitales que fueron nacidos a partir de 1980, que tienen una visión muy diferente de lo que son estos medios digitales. Nada más para que tengamos una idea de cómo ven el mundo los nativos digitales y cómo la vemos nosotros, los migrantes digitales, les pongo esta caricatura en la que, bueno, se ve claramente que los nativos digitales están inmersos en un mundo en el que dominan desde las computadoras, los teléfonos y todo lo están haciendo en línea. Y bueno, los que no estamos en ese canal y nacimos antes, pues nos la llevamos a otra velocidad y seguimos interactuando con los medios analógicos, digamos, ¿no? Un poco para tener una idea general, no sé si se alcanza a ver toda esta imagen completa, pero son unas estadísticas que vienen de una asociación que se llama We Are Social y más o menos nos dice qué es lo que está viendo la gente en línea. Y bueno, particularmente en este año, estas son estadísticas de julio del año pasado, y pues están viendo más cosas en línea, más videos y películas, etcétera. Están pasando más tiempo usando sus medios digitales, sus redes sociales. Están pasando más tiempo en los servicios de mensajería, también en todos los servicios de música, ¿no? De streaming, como les dicen. Y por supuesto están pasando más tiempo en sus dispositivos móviles o jugando en línea o haciendo videos y subiéndolos. Entonces, pues básicamente todo lo están haciendo en línea. De todo este tiempo que pasan en línea, hay una porción que le están utilizando para adquirir noticias. Y pues es de sorprender que el 82% de la población mundial está adquiriendo noticias en línea. Bueno, a lo mejor ahorita este porcentaje tuvo un ascenso impresionante por la situación en que toda la población mundial estuvo en confinamiento. Pero es un punto que es muy importante mencionar porque posiblemente la tendencia se siga, ¿no? No voy a irme no voy a irme muy detalladamente con todo esto, pero también llamo la atención que al 55% de la población está utilizando los medios sociales para mantenerse informado y apenas el 28% está consultando los medios impresos
por ejemplo, los periódicos y las revistas, y el 30% está escuchando, por ejemplo, la radio, ¿no? En este contexto también de la COVID, me interesa que veamos qué es lo que está sucediendo en línea y qué está sucediendo en la ciencia. Este año que acaba de pasar, pues ha sido una avalancha nada más en cuestiones de investigación científica relacionada con coronavirus. De enero a mayo se publicaron 23,000 artículos científicos arbitrados. Y este es un artículo que salió en mayo de 2020 y ellos estimaban que se estaba duplicando esta cantidad cada 20 días. Entonces, a esto hay que sumarle lo que producen los científicos en otras áreas, ¿no? Esto fue todo lo relacionado con ciencias de la salud. Entonces, bueno, es una avalancha de información de la que realmente nuestro público pues no se entera. Un poco para tener una idea de cómo es este proceso, quiero recordar que pues para que los artículos lleguen a una revista científica y sean publicados, pasan por este proceso de revisión por pares. Un grupo de científicos hace una investigación, analizan los resultados, escriben sobre ellos, mandan el artículo a publicación, los pares lo revisan y dependiendo del trabajo lo pueden rechazar, lo pueden mandar a publicación, dan retroalimentación y digamos que se reinicia ese ciclo hasta que en algún momento sale publicado ese artículo. Ahora, nos vamos hacia los medios sociales. Realmente, históricamente, el ser humano ha estado inmerso en estos redes sociales de alguna manera, ¿no? Antes a lo mejor era el sistema de cartas, en algún momento hubo postes los persas, por ejemplo, tenían postes en donde se dejaban los mensajes que querían que leyeran sus amigos o sus allegados. Y con el paso del tiempo, estas redes sociales han ido cambiando. Al final de cuentas, todas tienen el objetivo de acercar a las personas. Hoy las redes sociales pues son aplicaciones en línea que favorecen el contacto entre individuos y son de bajo costo. Esta es una línea de tiempo que llega más o menos hasta 2015, que no es muy detallada, pero quiero que vean más o menos lo que son las redes sociales, bueno, que eran hasta 2016, que pues ya están involucradas en cualquiera de nuestras actividades, desde la socialización hasta publicar, compartir, simple y sencillamente para discutir, para mensajería, para colaborar. Hay redes ya sociales que están muy especializadas en incluso poner en contacto a los científicos para compartir datos, para compartir información, para a lo mejor revisar los artículos antes de que estén listos para ser publicados entre pares, ¿no? Entonces, pues este asunto de las redes sociales en línea, digitales, es realmente pues algo muy dinámico. Ahora, ¿qué sucede con la gente en las redes sociales? Bueno, pues aquí nada más ilustro que el tiempo que pasa la gente en las redes sociales se ha ido incrementando con el paso de los años. La primera columna es de 2014, que más o menos se estimaba que la gente podía pasar casi 2 horas y el año pasado estas estadísticas pues, pasaron de las 2 horas a casi las 2 horas y media. Entonces, esta estadística es de enero de 2020. Desafortunadamente no encontré una estadística equivalente para julio, pero estoy segura que los tiempos se movieron considerablemente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de las redes sociales? Bueno, pues la transmisión de información es instantánea. Ya no me va a dar tiempo de mencionarles algunas cosas extra, pero que sirven para que lo platiquemos al final.
pues un poco es cómo es esta información, se transfiere mucha información falsa, dudosa, que es un punto en el que tenemos que irnos acercando desde las universidades, desde los centros de investigación. Desafortunadamente ya no les pude enseñar esa imagen, pero igual al ratito se las enseño, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Clementina, siempre es un placer escucharla y por supuesto, no cabe duda que los tres ponentes del día de hoy nos han dado información bastante certera, pues muy novedosa en el caso mío ahorita que estaba leyendo esta nota sobre el incremento en la publicación de artículos durante la pandemia, que bueno, quiero pensar que es por el tiempo que se tuvo, ¿no? No hay duda que algunas personas encontraron un poco más de tiempo eh, para terminar cuestiones y proyectos que usualmente no se puede terminar tan pronto y me parece muy importante ese dato, doctora Clementina. Y por supuesto, en la etapa de las conclusiones podrán terminar con las diapositivas que no les haya permitido ahorita el cronómetro. Bueno, pues muchísimas gracias entonces. Vamos a comenzar entonces con las preguntas que tenemos de parte del público. Y bueno, esta la podrá contestar el ponente que lo desee. Comenzamos con una, o bueno, mejor dicho, dos preguntas de parte de Eduardo Villa. Eh, la leo y dice, en el contexto de la situación sanitaria que estamos viviendo, ¿cómo evaluarían el uso que se les ha dado por parte de científicos, universidades y museos a las redes sociales para hacer divulgación de la ciencia? Hay otra pregunta ahí, pero bueno, ¿les parece si primero contestamos esa pregunta? Ustedes me dicen quién quiere tomar la palabra. Si puedo yo. Adelante, Alma. Considero que el uso de las redes sociales es bueno en este marco de contingencia, al menos en el estudio que realicé en museos y centros de ciencia. A pesar de que sus esfuerzos también iban ligados al sitio web, la mayor respuesta en cuanto a interacción al público se daba en las redes sociales. Entonces, creo que los esfuerzos deben de estar divididos en varias trincheras, no solamente a lo mejor en las redes sociales, sino también en blogs, en sitios web del propio museo o en quizás carteles físicos, pero esta evaluación también debe ser un poco quizás vista en un futuro y ver algunos tipos de retroalimentaciones que pueden seguir estos museos, pero considero que en general ha sido muy buena este tipo de interacción con el público, con las redes sociales, ya que como vimos, es de las cosas que más invierten en su día los usuarios y el público en general para, pues, para entretenerse. Gracias, Alma, toda la razón. ¿Algún ponente quiere contestar a esta pregunta? Pues yo quisiera agregar que, bueno, efectivamente los museos y los centros de ciencia han hecho un esfuerzo enorme, sorprendente y maravilloso, diría yo, porque pues básicamente se han reinventado algunos de ellos, ¿no? Sobre todo viéndose en estas situaciones económicas tan difíciles para algunos de ellos, porque han dejado de recibir ingresos por las visitas del público. Pero otra cosa que ha sido fantástica, bueno, por lo menos en el caso de Universum, es que también han hecho un esfuerzo por tener un sistema de información sobre el tema de la COVID, pues tratando de eliminar mitos, de combatir pseudociencias y todo eso que pues también pues es muy loable, ¿no? Porque hay que estar buscando la información, estar seguro de que la información que se está dando es correcta, hay que mantener comunicación con las instituciones de investigación para dar esa información correcta y bueno, creo que es realmente admirable. Gracias, doctora Clementina. Voy a pasar a una siguiente pregunta. Esta es de Nancy Mena. Ella nos dice, ¿consideran excesivo el tiempo dedicado al uso de las redes sociales? ¿Alguien quiere contestar? Pues dependerá, yo creo, ¿no? Porque pues yo paso mucho tiempo en redes sociales, pero no son mis redes sociales.
¿no? Entonces, son las redes sociales del instituto, entonces, bueno, pues las tengo que estar vigilando, atendiendo, respondiendo, etcétera, ¿no? Yo creo que entre más complejo sea, por ejemplo, se hizo un estudio en Estados Unidos porque hay mucha esta idea de que pues, las redes sociales de las instituciones o de los organismos de investigación son triviales, ¿no? Eso lo puede hacer cualquier persona. Y después de un estudio que hicieron con varias redes sociales en Estados Unidos, como decía, no me acuerdo si fue el New York Times, el Washington Post y todos ellos, llegaron a la conclusión que era una demanda de tiempo impresionante. Entonces, pues desde esa perspectiva, habría que verlo, ¿no? Y desde la perspectiva de la sociedad, ahorita yo no pondría muchos peros porque no hay mucha alternativa. Lo que tenemos que hacer como miembros de organismos de educación es asegurarnos que quienes estén en las redes sociales pues se acerquen a las redes sociales que son de confianza, que dan buena información, que son reconocidas y que no están promoviendo pues cosas equivocadas, ¿no? O cosas incorrectas para la sociedad, incluso dañinas, ¿no? Esa es mi Totalmente. perspectiva. Totalmente, doctora, muchas gracias. De hecho, esto va de la mano, lo que usted menciona, con también una de las imágenes que presentó el doctor Rodrigo hace ratito, donde se ve el impacto que iba a tener entonces la electricidad, ¿no? No sé de qué año fue esa imagen que nos proyectó, ese cartel que nos proyectó el doctor Rodrigo, que justamente creo que va también junto con dos de las preguntas que voy a juntar en una sola, de Adrián y de Carolina Robles, que justamente trata sobre cómo hacer frente a esta avalancha de las noticias falsas, las fake news, considerando que circulan en distintas redes y a veces de manera discrecional, ceñida a grupos de contactos de opinión afín a un tema. Y Adrián nos pregunta cómo enfrentar a las fake news en redes sociales desde la divulgación de la ciencia. Entonces, no sé si alguno de los ponentes nos quiere hablar sobre este asunto de los mitos, tantos mitos y tanta información no certera a la que mucha gente tiene acceso. Yo quisiera comentar algo al respecto, maestra Elia, Adelante, doctor. pero me tendría que apoyar, si es posible, en unas láminas muy rápidamente. Adelante, no se ¿Será preocupe. posible? Sí, no hay problema si quiere proyectar. Mire, yo aquí tengo esta lámina donde del lado izquierdo está el fake news del chip de 5G que está integrado en la vacuna contra el COVID. Y este diagrama electrónico responde a el circuito de una guitarra eléctrica. Del lado derecho, bueno, pues está el asunto social, ¿no? De que George Soros, esta paranoia conspiranoica. Y de este otro lado, la última lámina, tengo la fotografía famosa del agujero negro de hace 2 años. Y del lado derecho, un sitio en Facebook que dice no a la pseudociencia en la UAM, donde dice, oye, cómo funciona la vacuna, pero que te entienda, ¿no? Y bueno, ustedes ahí ya, si tienen oportunidad, la cuenta de esta situación que estamos viviendo como divulgadores de la ciencia, ¿no? Y yo pondría, hasta aquí dejaría mi comentario. Gracias. Gracias, doctor. Muy atinado. ¿Alguien más de las ponentes quiere dar respuesta a esto sobre el tema de las fake news? Yo también quisiera agregar que actualmente también existen algunos buscadores o herramientas que permiten a las instituciones, como son los museos u otras instituciones educativas, verificarse como centros especiales, y creo que eso también permite a la gente observar pues que esta institución pues va a generar contenido confiable. También existe en distintas herramientas en buscadores como son Google, como está Google Academics, para obtener información más verídica, y creo que también
En esta parte de la labor de los divulgadores es generar esta cultura para que la gente pueda encontrar información a través de estas instituciones, que sea su primer fuente de búsqueda en lugar de otros lugares y que no consideren como la verdad absoluta quizás lo que encuentren en cualquier mensaje o en cualquier imagen que les aparezca. Y también este criterio que se debe de ir generando. Totalmente. Doctora Perdón, Clementina. yo quisiera agregar que en todas estas redes sociales un punto que es muy importante y a veces se nos olvida es la participación de la sociedad. Siempre hemos estado muy acostumbrados a echarle la culpa a otro, ¿no? O no quejarnos de lo que nos parece mal, ¿no? Porque nunca hay un cambio. Pero yo creo que una de las maravillas de esta era es que se han abierto muchas vías de queja, ¿no? Precisamente de queja, de manifestarse cuando las cosas están mal. Entonces, es muy interesante que muchas redes sociales han abierto este espacio para manifestarse de alguna manera, ¿no? Decir, está este botoncito esta es una información equivocada, esto es spam, ¿no? Entonces yo más bien alentaría que todos pudiéramos recomendarle eso a la gente y cuando nos toque alguna información falsa o equivocada o como lo consideremos pertinente, nos manifestemos y opinemos de las publicaciones que se vean en línea. Yo, pues de repente combato algo, ¿no? De anuncios que me llegan a la página o al Twitter, por ejemplo, del Instituto de Ecología. Me choca que me aparezcan las cosas de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues trato de abatirlas. Yo invito a que, bueno, los que están aquí promuevan esa idea y sean partícipes de esa actividad, ¿no? Así es, doctora. Justo hay una pregunta que tiene que ver un poco con lo que usted acaba de mencionar de esta publicidad de la que nos vemos también invadidos, no nos guste o no. Y nos dice Isaías Espinosa, ¿hasta qué punto podemos considerar el uso de las redes sociales como publicidad, entendiendo que las redes sociales son construidas para captar atención, no precisamente con usos científicos, sino más bien de entretenimiento o con fines económicos? Eh, ¿Alguien gusta dar su opinión? Pues Eh, yo, perdón, pues yo lo que diría es que estas son iniciativas muy dinámicas. En un principio, por ejemplo, la distribución de noticias, nos contaba mi maestro de internet que tuve en un curso hace como 10 años, decía que en un momento todo el mundo resultó que producía noticias, ¿no? Y empezaron a surgir los portales de noticias como chipotes, ¿no? Por todos lados estaban saliendo y pues llegó un momento en el que fue imposible mantenerlos porque pues se necesitaba gente, se necesita dinamismo de estar produciendo las noticias. Entonces empezaron a desaparecer, ¿no? Y empezaron a quedarse pues muchos de los grupos que siguen produciendo noticias desde el siglo pasado, ¿no? Yo creo que los jóvenes están siendo más discriminan mejor, la verdad. Son más críticos, son más observadores y creo que pues van a ir desapareciendo en la medida en la que todos nos manifestemos. A lo mejor yo soy muy positiva también, ¿no? Luego pues peco a veces de eso. No sé qué opinan los demás ponentes. ¿Alguno de ustedes, Alma o el doctor Rodrigo? Este, pues es una pregunta complicada porque también ahí es erigirse como una figura de autoridad, ¿no? No el problema, la situación que vivimos como sociedad es que la autoridad se ha diluido y se ha edificado el individuo como autoridad ante, sí, es el imperio del consumidor. Eh,
cualquiera puede publicar. Antes, y es el poder de la publicación, lo que dice la doctora Clementina, le estoy de acuerdo. Antes no teníamos esa disponibilidad de publicar lo que tenemos ahora. Y en el momento en que uno publica, uno tiene un grado de credibilidad. ¿Cómo poder discriminar entre tanta información? Y me remito esencialmente al sistema educativo, ¿no? O sea, sí confío en que los jóvenes pueden discriminar entre lo que les interesa y no les interesa, porque hay una libertad de elección que no la teníamos personas como de mi edad cuando éramos jóvenes, ¿no? Pero esa libertad de elección no necesariamente es la conveniente para la juventud. Yo pensaría, ¿no? Pensando como viejito. ¿Por qué? Porque son decisiones en donde no hay una reflexión que sea informada. Entonces, yo pensaría que ahí habría que trabajar como desde una política pública en el sistema educativo, desde pequeñitos y hacer una reforma educativa que no tenga alcances laborales, están incluidos, pero sin embargo una reforma educativa que contemple a la cultura científica como esencia para tomar futuras decisiones o decisiones a lo largo de la vida. Gracias, doctor Rodrigo. Lo que usted menciona me lleva a otra de las preguntas bueno, me da mucho gusto que el público está dejando aquí bastantes preguntas y comentarios. Vamos a tratar de abarcar las más que se puedan. Pero bueno, justamente nos llegó aquí un comentario, bueno, una pregunta también de Carolina Robles que dice, ¿las universidades tendrían algún papel en la verificación de la información? Y en su caso, ¿cuál sería? Creo que va de la mano con lo que estamos comentando de qué es lo que se publica y qué es correcto y qué no lo es, ¿no? A pesar de la libertad de elección que todos tenemos, pero ¿qué opinan sobre esto? De ¿cuál sería entonces el papel de nosotros como universidades en verificar la información o si podemos verificarla, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere contestar? Pues está en chino, yo diría, ¿no? Está en chino. Yo creo que los medios sociales, ay, perdón, tengo aquí a mi perra que quiere ya comer y vino a darme lata. Los medios sociales, por lo menos en Estados Unidos, las revistas digital, las revistas especializadas en comunicación pública de la ciencia, sí tienen los personas que están dedicadas a verificar la información que le va a llegar al público. Por ejemplo, hay un famoso divulgador de la ciencia que se llama Ed Yong, que así empezó. Él trabajó por años verificando que los datos que le llegaban, perdón, en los artículos fueran correctos o estuvieran dentro de ciertos parámetros. Yo creo que aquí en México, y a ver qué opinan Alma y Rodrigo, no tenemos mucho esa costumbre y a lo mejor deberíamos de impulsarla, no necesariamente dentro de las universidades, pero sí como universitarios, entrenar y contribuir y es un área de trabajo a lo mejor muy interesante para los jóvenes que están saliendo de las carreras de ciencias, ¿no? Que puedan contribuir en los medios de comunicación como especialistas en verificar información. Yo creo que sería muy, muy valioso y muy importante. Gracias, doctora. ¿Alguien más de los ponentes? Yo quisiera también agregar que no solamente las universidades deberían de tener un papel en esta verificación de esta información, también en México están las secretarías, por ejemplo, la de salud, la de cultura, que también deben de tener un papel importante y que forman parte de la cultura. Yo creo que también como individuos que estamos formados en las ciencias y cualquier profesionista o que esté estudiando debería tener este papel, como dice la doctora Clementina, pues es un trabajo en conjunto que si bien hay veces que se les da el papel más a los divulgadores y a los comunicadores de ciencia, no solamente debería ser para ellos, debería ser un trabajo social en donde debe de formarse esta cultura en común, en donde estas redes, a pesar de que sean pues
como la pregunta anterior, formadas para entretenimiento, también qué clase y qué calidad de entretenimiento estamos teniendo, ¿no? Entonces creo que sí es importante como formar esta cultura colectiva en cuanto a la verificación de la información, y no solamente debería ser como papel de las universidades, aunque sí son las instituciones más importantes educativas que pues deben de comenzar con este cambio en nuestro sistema. Sí, ¿puedo Gracias. hacer un comentario, maestra Elia? Por supuesto, doctora, adelante. Bueno, yo aquí estoy viendo los comentarios que nos están participando parte de los de la audiencia. Y hay un comentario de un profesor que efectivamente es la responsabilidad de los profesores en enseñar buenas prácticas para los estudiantes. Pero también esas buenas prácticas tienen que ser aprendidas por parte de los estudiantes, porque la cultura del copy-paste, ¿no? La cultura del copy-paste es muy común, es tolerada, y sin embargo, pues están subvertiendo una norma esencial en el mundo de la academia, que es la autenticidad y es el otorgar la autoridad al autor, ¿no? Reconocer al autor, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que creo, y no me apunto, es una convergencia entre muchos académicos y muchos pensadores, que en el fondo estamos teniendo una crisis de ética. Ética, no me refiero a que yo soy bueno y tú eres malo, no, me refiero a ética en el sentido en que no enjuiciamos la realidad de acuerdo a una escala de valores sentida, racionalizada. Hasta aquí dejaré mi comentario, gracias. Gracias, doctor Rodrigo. Sí, totalmente. Bueno, vemos que nos están en efecto llegando comentarios que creo que todos apuntamos a lo mismo, ¿no? Esta cuestión de ser responsables en el uso de redes sociales y en qué información compartimos y qué información no compartimos. Por supuesto que estoy de acuerdo en que tendría que ser, si no desde casa, desde la escuela, ¿no? Nosotros, como parte de una comunidad universitaria, pues podríamos empezar ayudando a familiares, no sé, que de momento andan ahí compartiendo en redes información errónea. Entonces creo que es poner un granito de arena todos, ¿no? Para en algún momento lograr lo que queremos, que es información certera y que deje de haber esta desinformación de manera general. O hablo del caso en México, ¿no? Vamos a ir terminando. Yo creo que nada más vamos a tomar una o dos preguntas adicionales más, porque si no se nos va el tiempo. Hay una pregunta específica para la doctora Equigua que es de Remigio Gatica y nos pregunta, ¿qué impacto tuvo la comunicación de la ciencia debido a la pandemia por COVID-19? ¿Y usted tuvo que adaptarse a los medios digitales para seguir comunicando ciencia? Muchas gracias por la pregunta. Pues no realmente, pues publicamos, bueno, voy a rectificar, sí tuvimos que readaptarnos o adaptarnos. Pues una parte de la actividad que yo realizo es, como mencioné, trabajo en línea con redes sociales y la página del Instituto de Ecología. Pero una parte que fue necesario adaptar fue el programa de radio que coproduce el Instituto de Ecología con Radio UNAM, que se llama Habitare, y ese pues tuvimos que migrar a los medios digitales para grabarlo, ¿no? Empezamos a grabar con una plataforma y últimamente estamos grabando con otra, ¿no? Pero eso indudablemente implicó, pues, no tanto para mí, sino para el productor que tuvo que adaptarse a no tener el equipo adecuado, cuidar la calidad, etcétera, ¿no? Entonces sí fue un reto y, pues, una cosa que a mí me agobió mucho personalmente, perdón, fue que, pues, está uno, tratando en un mundo de noticias, está uno recibiendo las noticias terribles de la pandemia, pero también en el área de biología está uno recibiendo las noticias de destrucción de los ecosistemas, extinciones,
de animales y de plantas, daño aquí, daño allá, la asociación entre la biodiversidad y la pandemia, que claramente están muy vinculadas, y pues hacer algo, pues incluso hasta momentos sentía yo la necesidad de dar alguna buena noticia, era realmente como muy complicado, ¿no? Pero era un reto y pues no sé, pues nada más lo viví como tal y pues hay que entrarle y hay que salir adelante y pues así lo tomé, ¿no? Pero digamos que en el área de la radio, pues sí fue un reto. Muchas gracias, doctora Ekiwa. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos está yendo y continúan llegando las preguntas, cosa que me da muchísimo gusto. Les agradecemos a todos. Creo que este tema ha sido de un interés muy especial en el público. Lo vemos por la cantidad de participaciones que hay. No cabe duda que hay muchísimas cuestiones todavía que abarcar. Y por supuesto, aprovecho también la oportunidad, ya que vemos que son temas de momento como con un interés especial. Si alguno de las personas que nos acompañan en la audiencia tiene alguna propuesta de tema que quiera que nosotros tratemos en estos miércoles de divulgación de la ciencia, también invitamos a dejarlo en los comentarios en el chat si tienen alguna propuesta de temática para alguna de las sesiones que vienen. Voy a dejar entonces hasta aquí. Hay algunas preguntas más adicionales. Espero que los ponentes estén revisando ahí porque hay unas preguntas como más puntuales. Les agradeceré también que igual y si nos pueden apoyar también contestando en el chat. Por ejemplo, por ahí nos preguntan sobre qué canales de divulgación hay en YouTube, canales mexicanos, ¿no? Entonces, lamentablemente no podemos atender en este caso todas las preguntas, pero agradeceré que también nos ayuden los ponentes si pueden contestar también en el chat. Y bueno, pues vamos a pasar entonces con las conclusiones del día de hoy. Vamos a empezar entonces otra vez en el mismo orden con Alma Murillo. Tendrás 5 minutos, Alma. Muchísimas gracias. Muchas gracias y creo que este tema es muy extenso, lo acabamos de ver, puede haber muchas vertientes en este tema y quiero cerrar como con una reflexión de a dónde nos están llevando estos esfuerzos a los divulgadores y a comunicadores de la ciencia. Doy otros números en cuanto a estadísticas. Observé que más del 90% de las redes sociales en ciencia son utilizados por universitarios, maestros o doctores. O sea, nos damos cuenta que el 10% de estas redes que son observadas en cuanto a plataformas de ciencia son muy pocos los que están utilizando, los que son de baja, pues, ¿cómo decirlo? De baja, bueno, que no tienen una formación como tal. El 36% de ellos son jóvenes de entre 26 a 35, o sea, es muy corta la cantidad que están utilizando los jóvenes. Y entre las primeras redes que son utilizadas son primero Wikipedia, después los medios de noticia de ciencia y la tercera son las redes sociales, que aún así considero que tienen un papel importante e influyente en el cual debemos de basar nuestros esfuerzos y pues para eso debemos de enfocarnos en esta área, en esta era en la que estamos en un marco de contingencia importante en donde las interacciones físicas son muy complicadas y creo que pues se vuelve más importante esta temática en donde nuestros esfuerzos deben de ser más enfocados a las redes sociales y entonces desde nuestras trincheras primero está compartir información verídica pues de fuentes confiables y también desde el área de como comunicadores de la ciencia creo que debemos de generar un contenido más consciente, más enfocado en nuestros públicos, que sea más amplio en cuanto a las redes, que tratemos de ocupar todas, lo que es Facebook, Instagram, para llegar a un mayor contenido, a un mayor público. Y creo que nuestro reto es generar esta interacción que no sea solamente unidireccional, también tratar de que pues sea, tratar de buscar qué es lo que interesa, cuál es la, genera opinión, etcétera, y pues saber integrarnos y formar esta personalidad para pues aparte de informar, creo que también está pues entretener o interesar al público para pues generar esta cultura científica que todos necesitamos y creo que en específico pues está en nuestro país.
Y con eso creo que cierro. Gracias, Alma. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchas felicidades también por el proyecto de investigación que tienes. Y bueno, vamos a pasar entonces con el doctor Rodrigo Rosales, perdón. Adelante, doctor Rodrigo. Sí, gracias. También igual me gustaría presentar la última lámina, Adelante. si es posible. Bueno, aquí lo que notamos en esta lámina son dos tipos de lenguaje, ¿no? Lenguaje propiamente científico, ¿sí? Que acompaña esta imagen lograda gracias al desarrollo de estas teorías matemáticas en torno al electromagnetismo y que vienen a desembocar hoy día en esta posibilidad de comunicarnos, ¿sí? Finalmente, Maxwell yo creo que nunca previó el que a través de estas ondas hertzianas, que después se llamaron parte de este espectro electromagnético, se iba a poder comunicar el ser humano e iba a poder asegurar la continuidad de la civilización, ¿no? En términos del marco pandémico que vivimos hoy día. Del lado derecho está el otro lenguaje, ¿no? El lenguaje casual, el lenguaje juvenil, lúdico, por el cual podemos explicar fenómenos complejos, ¿sí? Y que nos ayudan a tomar decisiones también, ¿sí? Tengo una conexión inestable, déjenme este video. Sí, 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 se puede ver bien. Ok, bueno, espero que ya la lean para no herir oídos. Y yo terminaría con este asunto con una última imagen, que es esta. Es esta, ok, ¿no? Este es un cuadro de Escher, se llama Relatividad, ¿no? Es famoso, pero ¿por qué quiero terminar con una figura con un objeto artístico, en este caso visual? Creo que el hecho de que tengamos el límite del tiempo, no solamente por efecto de esta circunstancia de divulgación científica, sino por efecto de la vida misma. Biológicamente somos efímeros, y esa cualidad es precisamente lo que sustenta ese ímpetu por conocer y por dejar registro de ese conocimiento entre los seres humanos. Pero hay tanta información y tanto conocimiento que desconocemos, que las redes sociales solamente implican una forma de distribuirlo. Y el arte, en todo caso, sigue siendo una forma de comunicar complejidad. Sigue siendo válida para comunicar lo que el tiempo en la vida no nos va a dar para lograrlo. Hasta aquí dejaré mi comentario. Gracias a todos y a todas que me escucharon. Gracias, doctor Rodrigo. Muchísimas gracias por su aportación. Justo hablando del arte, ahorita que lo menciona, ahí ya comenzaron a llegar también las propuestas para futuras temáticas y nos mencionan justo la parte artística en la comunicación de la ciencia. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo, por este panorama tan distinto que usted nos ofreció sobre el tema de hoy. Y bueno, pues finalmente vamos a terminar la etapa de las conclusiones con la doctora Clementina Equigua. Adelante, doctora. Muchas gracias. Voy a poner 2 de mis últimas diapositivas, nada más para cerrar. Y una es algo que escribió una bióloga evolutiva y bloguera que se llama Christy Wilcox, que ella se dedica a comunicar de la ciencia. Y creo que es una manera de manifestarse de la importancia de lo importante que es comunicar sobre la ciencia. Y ella dice que si estamos dedicando tiempo y recursos a comunicar sobre la ciencia, pero no estamos en las redes sociales, somos como un árbol cayendo en un bosque vacío. Estamos haciendo ruido, pero nadie escucha.
Entonces, bueno, hay que entrarle, ¿no? Es un reto, hay que entrarle y hay que hacerlo pues lo mejor posible. Y la otra diapositiva que les quiero compartir es esta, perdón, que un poco para hablar sobre este asunto de los retos o problemas de comunicación en Internet. Y bueno, es un poco para cerrar, que ese es el reto, ¿no? Que la información que salga bien, se reparta y llegue bien, ¿no? Que ese siempre es un problema en la comunicación, siempre hay algo de distorsión. Y bueno, lo que dicen en el Parlamento Europeo es que 6 de cada 10 personas de 10 noticias compartidas en las redes sociales ni siquiera fueron leídas primero por el usuario que las compartió. Entonces, bueno, pues es una invitación y les comparto esta imagen también para que pues a sus alumnos, a sus amigos, a la gente con la que convivan, pues le recomienden de alguna manera pues estas estrategias para que compartan información, no compartan información falsa, que se acerquen a las redes sociales de organizaciones como pues todas las de la UNAM. Todos los centros de investigación de la UNAM están, perdón, la mayoría de los centros de investigación de la UNAM están ahora con oficinas de comunicación pública de la ciencia, organizaciones como el mismo IPN, las universidades privadas. Entonces, bueno, ir explorando con ojo crítico y no repartir y no promover noticias falsas, ¿no? Pues esa sería como mi conclusión y mi cierre en esta ocasión. Muchas gracias, Celia. Gracias a usted, doctora Clementina. No cabe duda que la sesión de hoy ha sido bastante fructífera, también un poco polémica. Digo, han surgido bastantes ideas y dudas dentro del mismo público, ¿no? Que se han tratado de resolver en esta sesión. Por cierto, a la persona que preguntó sobre los canales de YouTube, ya Alma Murillo dejó aquí en el chat algo de información para la persona que lo consultó. Y bueno, también recuerden que los estamos invitando también a que ya estamos por terminar este primer ciclo de miércoles de divulgación de la ciencia que estamos haciendo en la UAM junto con la SOMEDICIT y el proyecto de divulgación de la ciencia UAM Xochimilco. Y bueno, pues justamente nos da mucho gusto el tener aquí propuestas del público para temas para nuestro siguiente ciclo, ¿no? Que esperamos hacerlo todos los miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, pues ha sido un tema bastante interesante el de hoy, tal vez igual daba para una sesión adicional o una sesión un poquito más amplia. Nos da mucho gusto el que hayan participado los ponentes el día de hoy y también nuestro público. Y bueno, no me queda más que, bueno, permítanme, ahora voy a compartir mi pantalla. Les queremos hacer entrega de unas constancias, bueno, por supuesto ahora con el digital, pues de su formato digital, se las vamos a hacer llegar por correo electrónico. Y bueno, le doy lectura. Dice: la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, AC, otorgan la presente constancia a la bióloga Alma Alejandra Hernández Murillo por su participación como ponente en la 11ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia de la Jornada de Divulgación Científica UAM SOMEDICIT, con el tema las redes sociales y la comunicación de la ciencia. Firma el doctor Joaquín Flores Méndez, quien es el coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, quien es el presidente del Consejo Directivo de la SOMEDICIT para el periodo 2020-2022. Ciudad de México, 27 de enero del 2021. Muchísimas gracias, bióloga Alma, por la participación el día de hoy. También tenemos una constancia no está avanzando, un segundito, perdón. La misma constancia también para el doctor Rodrigo Rosales González. Muchísimas gracias por su participación, doctor Rodrigo. Y finalmente, la constancia con el mismo texto para la doctora Clementina Equigua Zamora, que ya es la segunda vez que nos acompaña. Espero que también no sea la última. Por supuesto, la invitación queda abierta también a los demás ponentes. Les recordamos a todos que vamos a tener
Como lo comentó mi compañero al inicio, Eduardo, tenemos siempre un panel de lujo con componentes tanto de la SOMEDIFIT como de parte de la UAM, entonces no nos resta más que invitarlos para la sesión del próximo miércoles 3 de febrero, en punto de las 17 horas, ya saben. El tema de esa sesión será la ciencia y los tipos de conocimiento. Como siempre, les voy a dejar ahorita en el chat el enlace para que ustedes puedan registrarse a partir de este momento. Y recuerden que un día antes de la sesión, los días martes en la tarde, les vamos enviando a todos vía correo los datos enlace de Zoom, que es la plataforma que hemos estado utilizando. También les agradeceré compartir entre sus redes, con sus amigos, compañeros, demás profesores, sus áreas de investigación, compartir también este enlace para que esta comunidad crezca cada día más. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia al día de hoy y pues muy buenas tardes a todos.